Los adventistas dicen que los primeros. Los mormones dicen que los primeros. Los católicos dicen que los primeros. Los testigos de Jehová dicen que son los primeros. Bueno, yo les digo, pues sigan su camino si ustedes dicen que son los primeros. Y yo sigo adelante con lo que yo vivo. Así de sencillo. Bueno, pero toma en cuenta una situación. Sí. De que la Iglesia Católica hoy por hoy sigue con la estructura de la iglesia primitiva que formó o con la que habló el niño Dios, sí, el Señor Jesucristo, entrando a, creo que le decía, no sé, las sinagogas. Sinagoga entrando en el templo, vaya. Sí, pero sinagoga no era la iglesia católica. Sinagoga eran unos templos que había en aquella época en Jerusalén, lugares donde se reunían los escribas y fariseos quienes eran contra el mismo Jesús. Bueno, pero lo que se creían ser maestros o rabinos de la ley que se le dio a Moisés y no la cumplían y no la guardaban, solo cumplían hasta cierta orilla y a ellos les estorbaba que Jesús les decía las verdades y se sentían incomodados ellos de Jesús y entonces se ponían en contra. Entonces Jesús a esos lugares donde se reunían los fariseos y escribas y maestros de la ley, entonces les decía sinagogas. Ahora, el Señor fue encontrado conversando ¿con quiénes? Con los maestros de la ley. Con uno de ellos era. Cuando tenía 12 años. ¿Con los sacerdotes? Sí, pero recuerda bien que los sacerdotes... Entonces ahí es donde quiero apuntar. Ajá, pero de que esa iglesia era la original. Sí, pero vamos a hablar de ese punto. Estamos hablando de una estructura de sacerdotes. Vamos a hablar de ese punto. Donde ellos son la iglesia inicial. Sí. Y la iglesia que ahora conforma el cristianismo es una iglesia no conformada por sacerdotes, sino que está conformada ya por pastores, por predicadores, evangelistas. Eso esa es la estructura de la iglesia cristiana y en relación a la iglesia católica, que fue donde la enseñanza nos dice de que el Señor Jesucristo lo que pasa es fue presentado que ante... Estamos mal confundidos, porque si estudiáramos la Biblia a la profundidad, el sacerdotismo o sacerdote no se dio en Roma. Claro que no. Ajá, bueno, entonces ahí está. Si Jesús hablaba con estos escribas, fariseos de la ley, sacerdotes y maestros, no eran romanos. Te estoy diciendo que eran de la ley de Moisés. La descendencia del sacerdote y del sacerdotismo, para que ellos digan que pueden ser sacerdotes, tienen que ser de la descendencia de Aarón. Y Aarón no era romano, Aarón era judío, bíblicamente. Aarón era de la descendencia de la tribu de Leví. Bueno, entonces, Leví es la tribu indicada para que puedan ellos ministrar, en este caso, el pan espiritual. Lo que pasa es que para ser sacerdote, tiene que ser de esa descendencia. Correcto. Entonces, como te digo, el sacerdote... Y si no son de esa descendencia, nada sirve. Exacto, en Israel. Sí. Entonces, esa era la iglesia primitiva, conformada por sacerdotes. Pero no tenía nombre. ¿Dónde fue encontrado el Señor? Discutiendo y enseñando, debatiendo con los más entendidos en la palabra. Fue en el templo donde descendía María y todo el pueblo. Lo que pasa es que ese templo tampoco no era de ellos. Ese templo era de un varón llamado el rey Salomón. Y más segundo punto, era el templo más antiguo, creo, en Israel. Ese fue derribado. No. El templo fue derribado. El mismo, después de que ya fue derribado. Es el mismo. O sea, cuando el Señor llega, ya el templo ya ha sido derribado. Sí, pero lo volvieron a construir otra vuelta. Ajá. Entonces, después volvió a ser derribado otra vuelta. Sí, es que Israel ha sido sometida a muchos juicios por parte del Padre. Sí, el templo de Salomón fue restaurado, fue destruido y edificado, restaurado varias veces. Entonces, para comenzar, los sacerdotes que Jesús encontró y que Jesús les enseñó no eran romanos, eran de la descendencia de Aarón y de la tribu de Leví. Pero lo que te quiero decir, para llamarse sacerdote
había que ser descendencia de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón. ¿Por qué? Es como ahora hay un montón de fregados que se llaman apóstoles. Y se autodominan apóstoles. ¿Hay apóstoles en este tiempo, Cristian? No lo hay. Para poder ser apóstoles, tenía que haber andado con Cristo. Con Cristo. Tenía que haberlo visto cara a cara. Tenía que haber sido enseñado por Él. Pero estos bárbaros de la noche a la mañana llaman apóstoles. No, es que por el nombre. O de la noche a la mañana llaman sacerdotes, profetas. No, la cosa no es así. Tiene que tener base a la función de la Biblia. Entonces, no es porque la mamá o el papá le han puesto lo que pasa es el nombre de que Mateo, Jesús, Juan. Sí, lo que pasa es que Jesús les enseña a esos sacerdotes porque ellos se creían los superiores. Se creían los grandes sabios de la ley y que tenían todo el hurgamento de la ley. Y entonces Jesús viene para darles algo que ellos no sabían, no habían experimentado. Entonces, cuando Jesús viene y les enseña y les habla, algunos de esos sacerdotes de la descendencia de Aarón se opusieron. Algunos entendieron también. Y algunos otros entendieron. Sí, y algunos otros se opusieron. Y entonces a los enfermos que Jesús sanaba, a los pecadores que Jesús perdonaba y se entregaban a Cristo, entonces Jesús les decía, vayan a los sacerdotes. ¿Pero para qué era? Para que aquellos que no habían creído, de aquellos sacerdotes que no habían creído y que no habían reconocido que Él era el Hijo de Dios y que Él también podía perdonar pecados, entonces Jesús dijo, vayan a ellos, a los sacerdotes, para que aquellos también crean y sepan de que yo también puedo perdonar pecados. ¿Me entendiste? Porque Jesús es más que un sacerdote. Así de sencillo. No, y él supuestamente, él es un sacerdote. Y es más que un sacerdote. Jesucristo es el sacerdote. Hay un nombre que aparece que supuestamente él recibe ese título. El sacerdote de Melquisedec. Ajá. Sí, entonces ahí es donde reparo yo, Cristian. Él viene a ser más bien parte. Ahí es donde reparo yo por qué la iglesia cristiana no ha seguido con la estructura del sacerdocio. ¿Por qué no ha seguido? Porque, y por qué si la iglesia católica tiene la estructura del sacerdocio, lo que te decía, que la iglesia cristiana tiene la estructura de pastores, tiene ministros, tiene evangelistas, predicadores. Te voy a explicar. Todos en el pueblo de Dios, cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de seguir a Cristo, venimos a ser real sacerdocio. Pero exacto. Lo dice, yo soy un sacerdote. Sí, el que habla del sacerdocio. Entonces, si algunas iglesias están en contra de esto, están mal, porque donde yo me congrego, hablamos de esos puntos. Pero no hay sacerdotes en la estructura de la congregación. No hay sacerdotes. No hay porque posiblemente hayan apóstoles, fíjate. Sí, pero porque no hay. Ahora casi todas las congregaciones están hablando de apóstoles. Sí pueden haber, no digo que no hay, pero sí pueden haber. Pero lo que pasa es que en el grupo del protestantismo o de la misión protestantismo o protestante, no los llamamos sacerdotes, no los llamamos tales nombres por no darle fama a nosotros mismos, sino darle fama al Cristo. Entonces, podemos sí, el pastor viene a ser parte como un sacerdote. Lo que pasa es que ahora se reconoce más pastor que sacerdote. Pero aún los pastores no se los dieron en el Nuevo Testamento. El prototipo de pastor se dio en el hombre llamado Abel, hijo de Adán y de Eva, porque fue el que comenzó a pastorear ovejas. Abel pastoreaba ovejas. Sí, bueno, entonces. Y presentó y también fue sacrificado. Sí, el pastor. allí viene el prototipo de pastor. Lo que hace que el sacerdote ya era un punto más alto que el pastor, ¿me entendiste? Porque ya el sacerdote era quien podía tener lugar de poder entrar al templo una vez al año, sí, o una vez al mes. Sí, sí. Así era la cosa. Ajá. Y este sacerdote tenía que purificarse, tenía que limpiarse. Para ser sacerdote tenía que estar circuncidados.
circuncidado, Sí. de repente no haber tenido mujer, porque el sacerdote antes no es como el sacerdote actual que supuestamente no puede tener mujer. Lo que pasa es... En aquellos se casaban y todo y, Sí, y seguían seguían el linaje tener, del sacerdocio. sí pueden tener mujer, padre porque e hijo. la Biblia le enseña que si un hombre le viene su deseo, naturalmente, físicamente, de tener su pareja, su compañera, puede casarse y no peca. El punto es que se la lleva en fornicación, ¿me entendiste? Porque hay un texto en primer libro de Timoteo 4:3 donde dice prohibirán casarse. ¿Y quiénes son los que se prohíben casarse? Los sacerdotes católicos. Pero ¿a dónde se basan? ¿A dónde la Biblia les enseña que es malo o es prohibido o es pecado casarse? Cuando la Biblia enseña que Moisés casaba, y Moisés era descendencia ¿de quién? Del mismo Aarón. Y había sacerdotes también que se casaron en la época actual antigua. Entonces, ¿cómo es que estos bárbaros tienen que hacer un voto de castidad para no casarse y llamarse sacerdote? El llamarse sacerdote no se ocupa ahí de estudiar tantos años. Tenía que ser instruido descendencia en Aarón. De ahí nadie me saca. Y todos los que estamos bajo el cuerpo de Cristo venimos a ser sacerdotes, todos, no solo el pastor. Todos los que entran al gremio de lo que es el cuerpo de Cristo, de la salvación de Cristo, sea miembro, sea pastor, evangelista, ministro, apóstol, como viene a ser parte de lo que es sacerdotismo o sacerdote. ¿Me entendiste? Lo que pasa es que no usamos esa función o no usamos ese título de llamarlos sacerdotes, porque algunos ya dicen apóstol, sacerdote, evangelista y todo así, pero al mismo tiempo se autodominan y al mismo tiempo se levantan como en alto buscando sus propios méritos. Y has visto que los apóstoles, como mencionabas tú, Abel, como que no han sido queridos, como que han tenido un final bastante trágico. Abel era sacerdote. Abel era pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Presentó su ofrenda y lo mató Caín, su propio hermano. Siempre la envidia y siempre José, el pecado existía en José, el esclavo en Egipto, sí, era pastor, era también pastoreaba ovejas. Sus hermanos estuvieron a punto de matarlo. Y lo vendieron. Y el hombre al final fue levantado en alto. Sí. David era pastor de ovejas. Y ese hombre se libró de la muerte porque varias veces estuvo a punto de traspasarlo Saúl con su lanza. Sí, cuando Samuel tuvo la visión, la revelación. Y el pastor de ovejas, el pastor de hombres, terminó crucificado. Le dijo a Elí, ¿cuántos hijos tienes tú? Ajá. 7, dijo Elí. Pero ¿por qué solo me trae 6 y el otro no está? El mismo, no sé si era abuelo, Elí o papá, no lo tomaba en cuenta. ¿Quién fue el que preguntó? No, Samuel. Samuel fue el profeta. Sí. Samuel fue el profeta que ungió Moisés a David. fue el que sacó al pueblo de Entonces, cuando Dios mismo lo mandó para que llamara a David, David era un pastor de ovejas. Sí, era un era alguien que araba jovencito. Era alguien que araba la tierra. Según algunos análisis dicen que David tenía como 7 años por ahí así. Era un niño todavía, imagino, o un joven. Sí, y dice la Biblia que sus padres no lo tomaban en cuenta. No. Y le dijo, pues tráeme aquel que está todo lleno de mozotes o garrapatas, sea como sea. Ajá. Ese va a ser el rey. A Noelí no le pareció. No le parece. Mire qué padre, pero sinvergüenza. Así pasó conmigo. Cuando yo a los 17 años de edad me entregué a Cristo y comencé a predicar, me bautizaron y todo. Un tío se me levantó en contra. Tío de mi abuela, la que me crió, se me levantó en contra, el mayor. Y se me oponía, ¿no? Que vos lo querías andar pagando ahí, que solo querías andar ahí perdiendo el tiempo, en vez de buscar qué hacer aquí en la casa. Ajá. Quería que todo el tiempo estuviera de esclavo, de esclavo del trabajo, pues. Sí.
pero no que no sirviera, que no me metiera a servir esclavo de Dios. Y le digo, bueno, y le dijo un muchacho mundano, le dijo, déjalo, hombre, si él quiere servir a Dios y quiere trabajar en la viña del Señor, está bien, no anda haciendo nada de malo. Sí. Y es cierto. Sí. Bueno, concluimos entonces este tema, Cristian. Entonces, ¿no has considerado de que la Iglesia Católica sea la correcta en este caso como para impartir la enseñanza y el pan de vida del Evangelio? Aunque se llame sacerdote y tenga sacerdote, no. Y mejor sigo siendo protestante y aquí nadie me saca. Y somos real sacerdocio, nación santa. Así como lo oye. Así es.